Buenos días todos, todas. Si les parece, damos por iniciado. Y buenas tardes a Alexandre y Carolina. Ahí los veo, a Carolina, sí. Alexandre, muchas gracias a todos por participar de esta tercera, vendría a ser, ¿no es cierto?, de la cuarta. Tercer encuentro. Este tercer encuentro, ahí lo veo también a Javier, a Milagro. Hola, Milagros. Buen día. Le había saludado antes. Bueno, este módulo que inicia continuará mostrando el abanico de herramientas en las que se apoya el RIS-3. Entre los temas que se esperan abordar están los referidos al proceso participativo de levantamiento de información, bottom-up, triple hélice. El modelo bottom-up es aquel tipo de análisis de una compañía que parte de su posición competitiva dentro del mercado hasta abordar el contexto económico nacional o internacional en el que se desarrolla su actividad. El resultado que se busca con los conocimientos de los módulos son lograr equidad territorial en materia de desarrollo económico provincial y del mismo modo en las empresas, identificando el grupo sector objetivo y elaborar una hoja de ruta que sirva de orientación para acoplarse a las cadenas de valor globales. Eso, en síntesis, es el módulo que hoy exposición de Alexandre. Nuevamente muy agradecido a todos, al expositor, a la Embajada Argentina en Portugal, a todos los que están participando porque le están dedicando un buen tiempo de ustedes, y no solamente el tercer módulo, sino que va a durar 5 meses, va a estar hasta junio, ¿no?, participando. Así que muy agradecido y reconocido por su participación. Gracias, Alexandre. Gracias por tu presentación e introducción. Bienvenidos una vez más. Espero no vos aburrir demasiado. Hoy voy a empezar de una otra forma para mantenermos alguna dinámica y ya llegaremos a RIS-3. Como vos he mostrado, la RIS-3 es una confluencia, una mezcla de competencias que una región ha acumulado, sea de capital humano, sea de otro tipo de activos científicos y tecnológicos, aparte de los naturales y culturales, y cómo los combinamos con la parte empresarial y después cómo tiramos partido de las tendencias globales. Os he mostrado lo racional, lo método que usamos, y vamos a dedicar algún tiempo a hacer eso de forma más clara y práctica para vosotros. Mas hoy voy a empezar por una parte que vos he prometido en la sesión anterior, que es la política de ciencia. Para que podamos tener de recursos tecnológicos y científicos, tenemos que capacitar los sistemas de ciencia y tecnología de nuestras regiones, de nuestros países. Eso es algo que normalmente demora su tiempo, es lo resultado directo de políticas económicas, al contrario de las empresas que naturalmente crecen, nacen y mueren, y que aparte de, claro, que los incentivos del Estado, las reglas son importantes, mas la economía tiene su propia vida, su propio reto. Las universidades, los institutos, la educación responde esencialmente o resulta esencialmente de una política nacional o regional. Y por lo tanto es necesario olhar para cómo podemos ver los efectos de estas políticas y cómo la podemos construir. Porque es importante también el RIS-3, porque para podermos nos especializar, para podermos encontrar prioridades que nos alavanquen o crecimiento económico,
que nos permite ser más innovadores y desarrollar nuestras regiones y nuestros países, muchas das veces tenemos que cambiar un poquito la política de ciencia, sea por una lógica de especialización, sea una lógica de crear efectos de masa, de gran dimensión, de escala, sea sobre todo por internacionalizar la política de ciencia, que vamos a ver un poquito más, mas que es importante en una etapa de desarrollo de los sistemas científicos. A un cierto momento, las inversiones que haces en tiempo, dinero, recursos a la ciencia van a ser potenciados por una mejor integración global en las redes de ciencia. Eso será necesario cuando lo puedas integrar. Por lo tanto, yo voy a empezar, antes de voltarmos a las temáticas más comunes de RIS3, empezar por la parte de la política de ciencia que aconteció en Portugal y que son los instrumentos que tenemos hoy. Y cuáles son más importantes para crear las precondiciones de RIS3. Os pido perdón que lo he escrito en portugués hasta media hora atrás y por lo tanto ha completado mi presentación y no está ainda en español. Pienso que lo consigues ver, ¿cierto? Pienso que sí. Pero no está en modo... disculpa, Alexander, estamos viendo tu pantalla de preview, digamos, para ver... Ah, sí, lo puedes ver que no tiene notas, mas es la ligación a mi pantalla exterior. Pienso que ahora, si interrumpo el retorno, le va a funcionar. Vamos a ver, es eso. ¿Y ahora? ¿Está completo? Se sigue viendo con la forma de presentador. Si no vos aburre, también no hay ¿Estás problema. con dos monitores? Puede ser por eso. Estaba con dos. Ha desconectado lo primero, mas ainda no se ha desconectado. Vamos a ver. ¿Y ahora? Perfecto. Gracias, Carlos. Por tanto, les voy a hablar un poquito de la política de ciencia y ensino superior. Pienso que es muy importante para los países latinos, Argentina, Chile, Perú, en diferentes estadios. Tienen muchas similitudes con Portugal. Hay un momento en que nos percebimos que es necesaria una política dedicada al ensino de altos grados y a una política de ciencia. Y hay un momento de esta política en que las dos vertentes se separan. En Portugal, tradicionalmente, la política de ciencia y de ensino superior estaba contenida al Ministerio de Educación. Y por lo tanto, era el Ministerio de Educación que trataba de los grados más bajos, mas también de los grados más altos. Y también tenía una consellería dedicada a ciencia y tecnología. La historia nos ha demostrado que esta mezcla no es buena para la componente de ciencia. La idea que es la tónica dominante de un ministerio de educación es la parte educacional. Para ellos, la parte científica es menos relevante. Por lo tanto, durante muchos años, nuestra política fue dominada por las concesiones, la filosofía de una lógica de educación, y no tanto de una lógica de educación vocacionada para crear competencias avanzadas para soportar investigación. Y lo mismo cuando hablamos de investigación, no lo hablábamos. Y por lo tanto, el primer estadio de las políticas, si vamos a ver esto en términos de historia, es coincidente con el inicio del siglo XX, en que empezábamos un poquito la política de educación. Y aquí, hasta la dictadura de Portugal, que ha terminado en 1974, lo que teníamos era una política muy parcelar de ensino superior. Teníamos 3 grandes universidades, una en Lisboa, Porto y Coimbra. Coimbra la más antigua.
Lo que había era alguna conciencia de que Portugal se debería desarrollar en algunas áreas, no tanto por una cuestión económica o de ciencia pura y dura, mas sobre todo por una cuestión utilitaria. Y por eso se han creado lo que hablamos de laboratorios de Estado. Los laboratorios de Estado eran instituciones de investigación, mas dedicadas a resolver problemas del Estado portugués. Te doy algunos ejemplos. Lo primero laboratorio es un laboratorio de ingeniería civil que soportaba la construcción de puentes, de estradas, etc. Y por lo tanto, el desarrollo del país y la creación de nuevas infraestructuras necesitaba de un aporte de ingeniería diferente, de un brazo musculado y armado de Estado para poder concretizar sus planos de desarrollo, y eso ha sido el mote, la motivación subyacente a la creación de estos institutos. No era una cuestión de investigación, era una investigación utilitaria, necesaria para concretizar los retos del Estado. Lo mismo ha acontecido en términos de salud. Habemos creado un instituto de salud pública por dos razones. Primero, para soportar el desarrollo del Sistema Nacional de Salud, mas también porque hasta el fin de dictadura, Portugal tenía ainda tierras y control sobre países en África. Y por lo tanto teníamos muchas doenças tropicales que a Europa no hay, mas que necesitaban de una respuesta. Y por lo tanto, eso ha sido siempre la lógica de ciencia antes de 1974 y de ensino superior. Ha sido una lógica sobre todo de respuesta a un problema. No una política estructurada, mas una política de respuesta a un reto, a algo que el Estado necesitaba de corregir. La segunda fase es una fase, una segunda etapa, una etapa de alguna confusión. Lo que ha acontecido después de 74 y hasta la entrada en la Unión Europea en 86 es que Portugal, como es normal, estaba saliendo de una dictadura, de un régimen muy autoritario, estaba intentando encontrar una lógica de educación. Y el problema con las dictaduras es que educación es siempre relevante, mas tiene que ser controlada. Las dictaduras no les gusta mucho que haya un pensamiento estructurado, un pensamiento científico, porque eso es normalmente más democrático por naturaleza. Y por lo tanto, después de la dictadura, iniciamos un proceso de desarrollo de algunos planes para soportar el desarrollo tecnológico de Portugal. Y también creamos con fondos nacionales más universidades. Y aquí se inicia la expansión del ensino superior, del ensino de altos grados en Portugal. Fue después de 1980, que creamos las universidades en Aveiro, en Minho, en otras regiones en las cuales no había antes algo así. Como recordando que vos he dicho, solo teníamos 3 universidades en el país: Lisboa, Porto y Coimbra. Y por lo tanto, el acceso a la universidad, los altos grados, era muy limitado en términos de número. Era necesario crear, expandir la oferta de ensino universitario y por lo tanto se promovió la creación de más universidades en Algarve, en Alentejo, en Minho, en interior de Portugal, para posibilitar un crecimiento muy acelerado de la formación avanzada. Lo que vamos a ver en esa formación avanzada es que es un crecimiento sin reglas. Es un crecimiento en que lo más importante era crecer en número, en volumen, y no necesariamente en calidad. No importaba si querías tener altos grados en literatura, historia o ingeniería. Lo que importaba era crear masa, crear volumen de personas más calificadas, más capaces y acelerar el proceso de maturación social. Y por lo tanto, el gran reto era crear personas licenciadas, no necesariamente investigación, no necesariamente focadas y especializadas, mas sobre todo crear números. Y por lo tanto, las políticas nesta fase fueron políticas que aquí empieza algo interesante.
creamos las universidades, mas también institutos politécnicos. Los institutos politécnicos son universidades técnicas. Tienen un perfil más aplicado, confieren o mismo grado, por lo tanto, tienen cursos acreditados para conferir o mesmo grado, mas a filosofia é menos teórica e mais prática. E, por lo tanto, em engenharia, por exemplo, tienes cursos em universidades mais ortodoxas, mais clássicas, e cursos de politécnico mais aplicados às indústrias existentes. Isso ajudou a começar processo de colaboração com algumas empresas, e, sobretudo, de responder a los nuevos retos tecnológicos del país, que estaba descubrindo un nuevo mercado. Mas debo recordaros que esta fase foi muito complicada. Portugal va a tener dos intervenciones de Fundo Monetário Internacional neste período de sensivelmente 12 anos. Desde 74 a 1986, Portugal é intervenido por Fundo Monetário Internacional 2 vezes. E, portanto, é um período muito complicado e turbulento. Mas, onde se apostou em criar as universidades e, sobretudo, em iniciar um processo de treinamento de los professores. Se ha empezado a enviar a los Estados Unidos e ao Reino Unido, a Inglaterra, os professores para poderem treinar e importar para Portugal as boas práticas de los países que tinham um sistema de investigação e de ensino superior muito mais desenvolvido que nós. Estávamos aprendendo, por lo tanto, estávamos com muito retraso relativamente a los outros países da Europa. Neste período, ao fim deste período, tivemos uma grande reforma que é conocida como a reforma de Veiga Simão. Veiga Simão ha sido nosso ministro de Educação e que ha introduzido algo para lá de alargar a oferta de instituições, ha introduzido a competição entre universidades. Hasta este momento, as universidades tinham uma capacidade muito limitada. E, por lo tanto, eram os alunos que tinham que competir por universidades. E o financiamento das universidades era garantizado. Veiga Simão que vai introduzir o alargamento da base e cria um maior equilíbrio entre a demanda por os alunos e a oferta nas universidades. Promove que as universidades novas iniciem novos cursos em novas áreas e novos tópicos e introduz um fator de competição entre as universidades, em que a financiação passa a ter uma componente que está correlacionada com o número de alunos e a capacidade de retener determinado tipo de alunos em termos de sua performance global. Isto ha sido importante, recuerdo isso porque ha sido a primeira vez que assumimos que ensino superior é importante, o suficiente para ter uma reforma própria da política, mas ao mesmo tempo que não o tratamos, le damos importância, mas sublinhamos a importância também de competição e de não tratar o ensino superior como algo sagrado. É algo muito relevante, mas não é sagrado. E temos que lo utilizar em lo sistema de forma inteligente. A terceira fase, a terceira etapa, é uma etapa que é provavelmente a etapa mais revolucionária de Portugal, porque em 1986 entramos formalmente na União Europeia. A essa data era um conceito diferente, mas vamos a receber muito dinheiro e vamos a receber muito suporte para cambiar e tentar modernizar o país. E para isso, como é muito comum em países na União Europeia, as políticas passam a ter que criar um enquadramento, uma lógica de planeamento e de prioridades que nos forçou a Portugal a cambiar a forma como pensava a educação e as políticas de ensino superior de altos grados. Lo que é muito comum
es que un dos problemas que tenemos en nuestra cultura común, también acontece en Portugal, no es que somos más ociosos que los alemanes. Eso no es verdad. Lo que tenemos es un problema muy grave de organización. Ese problema muy grave, pelo menos es la realidad de Portugal, ese problema de organización hace con que no seamos tan efectivos en términos de transformar la inversión en resultados. Y lo mismo acontecía con la política de educación y de ciencia. Tínhamos uma política muito fragmentada. E, por lo tanto, depois de 1986, a União Europeia nos ha sensibilizado, não nos ha forçado, mas nos ha criado alguma pressão muito relevante para que cambiássemos a forma como gestionamos as políticas de ensino superior. E, por lo tanto, neste período, lo que vamos a ver es la creación de un sistema nuevo de regular la entrada de las personas. Vamos a introducir un coste que es siempre problemático en términos del ensino superior. Por la primera vez, el ensino deja de ser gratuito y pasa a tener un coste. No es un coste significativo, es un coste muy moderado, mas es introducido así para controlar un poquito la procura. Y sobre todo, son introducidos nuevos sistemas de evaluación de los estudiantes para crear métodos más transparentes y más competitivos de acceso a las universidades. Eso complementaba la postura anterior. Además, se ha creado la Ley de Bases de Educación. La Ley de Bases de Educación, ainda muy focada en las componentes bases de educación, creaba una política clara en los grados inferiores de que el reto de las escuelas era lanzar alumnos para las universidades, promover el ensino de altos grados. Y por lo tanto, un enfoque que era muy importante. En 1986, para que lo comprenda, la porcentaje de licenciados en Portugal era muy baja. Y vamos a ver algunos datos después. Mas la porcentaje era muy baja. Y las personas, la cultura, la sociedad, solo los tíos más ricos y más cultos iban a los altos grados. Los otros terminaban el ensino muy cedo. Cuando entramos en lo inicio de la década de 80, para que comprendas eso, personas que no sabían 50 años antes. Y por lo tanto había un esfuerzo muy grande que realizar, sino mas estar atrás de poder crear. Ocurrió después de 1995. En 1995, el Partido Socialista elige como su gran objetivo la educación. Y la educación superior. Es la primera vez que vamos a tener un ministerio dedicado al ensino superior y a ciencia, separado del Ministerio de Educación. Eso va a crear una estructura profesionalizada que gestiona las universidades, una estructura ejecutiva al gobierno que va a gestionar las universidades y va a intentar implementar los objetivos de la Unión Europea. La Unión Europea nos ha impuesto objetivos de crecimiento y de convergencia de muchos indicadores. Hasta ahora nos hace eso. Y algunos de esos objetivos eran muy concentrados en las políticas de educación de altos grados, porque eso era fundamental para soportar el cambio, algunas décadas después, de la economía. Y por lo tanto, lo que vamos a asistir es un abandono de la perspectiva de planteamiento y de prioridades anterior y pasamos a tener un foco en los resultados. Eso que va a acontecer, vamos a asistir a un alargamiento muy rápido de las universidades. En la política anterior ha sido soportada la creación de institutos y universidades, mas ellos estaban condicionados por una definición clara a partida
de que cuáles eran las áreas científicas y tecnológicas de que Portugal necesitaba. Y por tanto, nosotros teníamos necesidad de ingenieros. Y por lo tanto, para abrir una universidad, tendríamos que tener ingeniería. Lo que va a acontecer aquí es que cambiamos de política, pasamos a tener una política de banda ancha. El objetivo es número, es masa, no tanto la especialidad, mas sobre todo la cantidad. Y lo que va a generar es que lo que es más común en términos de ensino superior es crear lo que llamamos de grados de papel y lápiz, que es economía, literatura, gestión, todo que no requiere grandes laboratorios, tiene un coste por alumno más bajo y es más fácil alargar la base. Porque eso es importante, porque cuando retornamos a la fase anterior, la tercera fase, se ha creado un sistema de financiación que era competitivo. Tienes que atraer alumnos y vas a ser financiado, pelo menos en parte, pero por cabeza, per cápita. Cuando introducimos esta cuarta fase, introducimos una grande presión que viene de la Unión Europea para producir números, no importa en qué, considerando los modelos de financiación que estaba previsto, esto ha creado un gran incentivo para que las universidades expandissem todas estas áreas temáticas, este perfil muito más concentrado en todo lo que eran los costos de papel de lápiz. Puedes no ver la ligación ahora, mas lo que vamos a ver 10 años después es que tenemos una grande asimetría entre la procura de competencias al mercado de trabajo y la oferta. Habemos formado demasiada gente en algunas áreas, por ejemplo, profesores. Pasamos de un déficit para un superávit gigantesco. Por ejemplo, personas na área de derecho, abogados. Creamos cursos por ano de un volumen muy grande de formación de abogados y que el mercado no lo puede absorber. Eso ha creado algunos problemas que vamos a ver después. Mas esta mudanza es importante porque hay aquí un cambio. En la tercera etapa, antes de 1995, el objetivo era expandir con planteamiento y con algunas restricciones, prioridades. Que la Unión Europea nos dice en 95 es, no importa en qué, tenemos que expandir. Y lo que hace es que tiene también efectos positivos porque la población se torna más calificada en general, las personas tienen otro tipo de capacidad de aprendizaje, etc. Pero lo que vamos a acontecer es que la expansión es muy asimétrica, como he referido, y los costos de ingeniería se crecen, más menos, y los costos de los temas más asociados a todo que va a obrigar os ditos instrumentos de control de entrada de alunos para, de alguna forma, consolidar isso. Este es el periodo que antecede, donde creamos volumen, y es en que creamos universidades cada vez más grandes con largos millares de alumnos. Fue muy importante, ainda que lo diga un poquito crítico, que lo abandono de una lógica de planteamiento severa para una lógica de vale todo. Fue un cambio muy radical, debería ser algo intermedio. Lo facto es que eso ha permitido a las universidades de crecer, de contratar más profesores y de crear un primero efecto de ciclo vicioso de carrera universitaria. Las primeras carreras, percursos profesionales universitarios van a ser creados aquí. En la fase de consolidación que decorre después de 2005 hasta la crisis económica que va a ocurrir en Portugal al fin de 2010, 2011, tenemos una fase de consolidación. Para aquellos que han visto los problemas financieros y económicos que Portugal ha tenido,
a 2007 nosotros estábamos muy bien, estábamos creciendo. Nosotros somos atropelados, la deuda pública era cerca de 60% del PIB. No era grande, nada como al día de hoy. Lo que ha acontecido es que fuimos atropelados por la crisis de subprime de los Estados Unidos. Y somos una economía pequeña, integrada, sin moneda propia. Y cuando fuimos atropelados, estábamos un poquito en riesgo de una crisis financiera que viene a ocurrir más tarde, en los años de 2002 y 2013. Hasta ahí, hubo una grande inversión en todo que era ciencia. Después de 2005 más o menos, hay una gran inversión en política de ciencia. Siempre desde entonces tenemos un Ministerio de Ciencia propio, dedicado solo a la ciencia, y destinado con el objetivo claro de capacitar y de construir un sistema nacional de innovación capaz de crear el potencial interno para innovar y para el progreso tecnológico de sus empresas. Durante este periodo, Portugal va a progredir muchísimo en términos de indicadores de innovación. Vamos a ser clasificados hasta 2010-2011 muchas veces como un outlier estatístico de crecimiento. Si ves los relatores de la Unión Europea, somos un outlier. Significa que habíamos crecido un outlier positivo. Crecemos más, mucho más do que sería normal en el contexto de la Unión Europea. Estamos muy distantes en términos de performance. Eso resultó de la combinación de dos factores. Estábamos con crecimiento económico acelerado, hasta 2007, 2008, muy acelerado. Y teníamos algún dinero de Unión Europea y había un claro enfoque del gobierno en la política de ciencia. Para eso también fue importante el facto de habermos enfrentado una crisis económica profunda 5 años antes, desde 2002, 2003, 2004 hasta 2005. Esa crisis económica demostró la importancia de usar el conocimiento para transformar la economía. Y lo que hemos aprendido es que sin conocimiento no vas a transformar nada. Y por lo tanto necesitábamos de invertir, tendo la conciencia que la inversión demora tiempo. Antes de entrar las últimas dos fases de esto, importa sublinhar y destacar algo que es muy importante. En todo este periodo, ainda que hubiese cambios de la política, hay algo que nunca ha cambiado, que ha sido la inversión. La inversión ha sido creciente. Ainda que algunas veces invertíamos más a la derecha y otras más a la izquierda, lo facto es que la inversión ha sido creciente. Y eso fue fundamental para alargar la base de creación de ciencia. Las universidades en primer lugar, y después, ya en este periodo, la creación de las unidades de investigación dentro de las universidades. Hasta este periodo, las universidades pocas tenían sus propios institutos de investigación. Hoy, como acontece, por cierto, en las universidades argentinas, hay diferentes núcleos de investigación. Eso ha sido creado y potenciado aquí, un grande alargamento de toda la oferta de investigación y un progreso, una inversión creciente que ha acelerado la entrada de los profesores de Portugal y los alumnos de doctorado de Portugal en todo lo que eran las universidades internacionales. Novamente, Comisión Europea ha sido muy importante para eso, por dos razones. La primera, con la entrada en Comisión Europea, se ha creado un espacio común para que los estudiantes pudiesen movimentarse y, por lo tanto, si tú vas a estudiar en Inglaterra y sabes cuánto cuesta estudiar en Inglaterra, el coste para un estudiante portugués era mucho más bajo. Había un convenio, un protocolo entre todos los países de la Unión Europea para garantizar que el coste de un alumno portugués, que en términos de rendimiento per cápita era mucho más pobre que el alumno inglés, pudiese estudar en Inglaterra y pudiese haber
libre circulación de estudiantes. Y eso ha sido fundamental porque permitió a un país que era relativamente pobre en la Unión Europea poder tener sus estudiantes de doctorado en las mejores universidades de Europa. Y con eso crear no solo las competencias y traerlas de vuelta a Portugal, mas sobre todo iniciar un proceso de construcción de una red de colaboración con esas universidades. Este es el modelo más simple de crear la red. La segunda parte muy importante de eso es que en este periodo habemos creado un conjunto de instrumentos muy importantes para alargar los números de doctorados. La política de ciencias y de ensino superior cambia de solo estar focada en crear licenciados para pasar a estar focada en crear doctorados. Y creamos un pacote muy agresivo de bolsas de investigación para que las personas pudiesen hacer el doctorado. Estas bolsas de doctorado pagaban durante 4 años mensalmente un montante que era en Portugal de 980 euros por mes y en el extranjero cerca de 1.600 euros por mes. O que en estos años que estamos refiriendo al inicio del siglo XXI era mucho dinero. El salario mínimo en Portugal era más o menos 400 euros. O que significa que un estudante de doutoramento ganhava 2 vezes e pouco, e 2 vezes ponto 3 mais que o salário mínimo de Portugal. Este montante de bolsa era mais grande que o salário médio de Portugal. Por lo tanto, había un incentivo financiero también claro, estable, porque las bolsas eran concedidas por 4 años, para que los estudiantes pudiesen desarrollar su plan de estudios y pudiesen alargar. Con eso, lo que ha acontecido, yo he sido uno de los estudiantes que ha beneficiado de eso, ha tenido bolsa, era un proceso muy competitivo, mas con eso las personas pudieran estudiar y la presión que había sobre los estudiantes licenciados de que mal terminasen la licenciatura cambiasen al mercado de trabajo, se reducía. Y pasábamos a tener un número muy, muy grande de estudiantes en siglos de tercero grado avanzado, o sea, de doutoramento. Estas bolsillas, estas bolsas, estes pacotes financeiros foram muy, muy importantes. Teníamos otros que también eran importantes, mas menos expresivos. Un casi tan importante eran las bolsas de investigación. Estas bolsas eran para doutorados, mas permitiram aumentar o emprego científico em Portugal e ao estrangeiro. Como funcionavam? Quando os estudantes terminavam seu doutorado, muitas das vezes as universidades não podiam absorver o número que estávamos creando. Então, criamos bolsas de investigação temáticas, onde continuávamos a financiar não um programa de doutoramento, de doutorado, mas sim uma programação definido novamente numa lógica de planteamento e que procurava capacitar as instituições de investigação e reforçar e crescer, fazer crescer as unidades de investigação das universidades. Esses dois instrumentos são fundamentais para a revolução de ensino superior componente de Portugal. La es que vamos a ter un magnífico esta inversión muy significativa. Dos otros programas que son complementarios. Un programa de financiación dedicado a mestres, aunque generoso, mas menos generoso, y al nivel 7 de 7, portanto, no. Y un programa de doutorados en empresas, probablemente de los mejores programas y de lo cual habían sucedidos. La importancia de estimular doutorados y doutoramento en empresas es muy grande porque no solo
permite que haya un enfoque de la investigación que se está desarrollando, calibrada para las necesidades del mercado, mas al mismo tiempo permite crear las redes de colaboración entre universidad y empresa. Lo que impide la colaboración entre universidad y empresa no es que las personas, las instituciones no quieren colaborar, es que no hablan la misma lengua, no se conocen, no se confían. Y por lo tanto, cuando colocas un doctorando en una empresa y consigues crear un buen ambiente, eso significa que el doctorando está al mismo tiempo facilitando la relación entre empresa y entre universidad. Malogradamente ha sido muy bien sucedido porque la política de ciencia era muy focada en investigación fundamental y, por tanto, muchas de las empresas, las pocas que tenían capacidad de recibir un doctorado, estaban preparados. Lo costumo decir que meter un doctorado en una empresa es una inversión de riesgo para ambos, dentro de una empresa. Es algo muy diferente y que ainda estamos intentando mejorar nestes procesos y vamos a ver cómo o RIS3 nos ayuda neste proceso. Mas aquí tenemos un proceso de cambio y vamos a entrar naquilo que se dice ser o proceso de Bologna. Para aquellos que trabalham en universidades saberán que la Unión Europea ha creado, al fin de este periodo que estamos a analizar, más o menos en 2004-2005, ha acordado entre todos los Estados miembros al proceso de Bologna. ¿Y qué es el proceso de Bologna? Es la armonización, la uniformización de los grados y de la estructura de los grados. ¿Para qué? Para fomentar la movilidad de los estudiantes y los profesionales dentro de Europa. Por lo tanto, pasamos a ter una estructura de grados similar en toda la Unión Europea, con 3 años para el primer siglo de licenciado, 5 años para el mestrado y 4 años más para el doctorado, pelo menos 4 años. Eso ha creado una aproximación del sistema y con eso también un conjunto de programas de matriz europea que han sido fundamentales para eso, que son los programas Erasmus. Algunos de vosotros con certeza lo conocen. Los programas de Erasmus son programas de movilidad de estudiantes durante sus diferentes grados. Mesmo un licenciado puede pasar 6 meses a 1 año fuera en una universidad. No sé si Argentina hace parte del programa Erasmus, mas, por ejemplo, Brasil lo hace. Y por lo tanto, los estudiantes de Europa pueden ir a Brasil para estudiar y las universidades de Brasil son financiadas para eso. Y lo mismo, los estudiantes de Argentina, en este caso de Brasil, tienen un acceso mejorado a lo ensino y los grados de ensino en la Europa. Y por lo tanto, estos protocolos, estos convenios de colaboración se revelan muy interesantes para eso. Como os disse, vamos a entrar al fin de este periodo num nuevo ciclo de políticas, que para mí es muy importante compartir con vosotros para que vosotros eviten los errores que habemos cometido en este periodo. Neste período da crise financeira que se de deuda do Estado português, teníamos un problema muy común en las relaciones humanas. Cuando en Portugal se dice en casa que no tienes pan, todos discuten, ninguém tem razón. Y aquí tenemos el mismo problema. Había una crisis financiera, era necesario reducir el presupuesto del Estado y se instaló un preceito de que la ciencia y lo ensino superior de altos grados debería ser solamente práctico, solamente focado en resultados, solamente focado en investigación aplicada y desarrollo experimental para soportar las empresas. Al mismo tiempo, se ha hecho como se hace en cualquier empresa cuando tienes una crisis. La primera cosa que se hace es cortar en todo que no es la parte nuclear del negocio, todo lo que sea marketing, consultoría, etc. Mas, tal como las empresas, normalmente eso es un error, porque lo que precisas más cuando estás en crisis es inteligencia.
Y lo que ha acontecido es que Portugal ha reducido la financiación de proyectos, la financiación de ensino superior, y habemos perdido durante esta crisis cerca de 3.000 ingenieros para Alemania. Los mismos 3.000 que nos han costado tanto a formar, lo habemos perdido. El problema, como digo ingenieros, perdemos otros enfermeros, médicos, para Inglaterra, por ejemplo. Eso significa que la inversión que andamos a hacer durante muchos años va a ser parcialmente perdida en este periodo por desinvestimiento del Estado. Los efectos que van a ver en los gráficos se notan hoy, porque cuando perdes los investigadores durante 3, 4, 5 años, no ves los efectos al año siguiente, los ves 5 años después, y por lo tanto nós temos una pequeña quebra en nuestra producción científica. Estamos ahora recuperando un poquito. Mas te puedo decir, o vos puedo decir, que hasta ahora ainda no recuperamos de las decisiones políticas que tomamos aquí, que fueron decisiones de rotura, de descontinuidad, de inversión. No fue de una inversión más cautelosa, no fue de una tentativa de reducir un poquito el presupuesto y mitigando los efectos nocivos, secundarios, malos. No, fue una decisión ciega, una decisión de vamos a cortar y cortamos igual por todo. Esto ha sido un gran problema del Estado portugués en términos de inversión y en términos de capacidad de sus recursos. Y ahora os voy a mostrar la última fase, que es la que vivimos hoy. Una fase marcada por RIS3. Después de esta crisis, la RIS3 es introducida en el léxico europeo en 2009, mas solo entra en la política europea en 2013. Y por tanto, cuando estamos saliendo de la crisis financiera con la necesidad de nos reinventarnos nuevamente, tenemos los instrumentos de RIS3. Los instrumentos de RIS3 que tiene que ser balanceado, que por un lado tenemos que percibir que podemos ter una política de ciencia de ensino superior que es de banda ancha en algunas dimensiones y que en otras tiene que ser más concentrada en términos temáticos, más especializada, que podremos ter investigación fundamental e investigación aplicada, porque los primeros modelos que salen de la crisis financiera, también en Europa, es que solo debíamos ter lo que llamamos de purposeful science, ciencia con propósito. Eso es muy bonito, mas si no tienes ciencia fundamental, si no tienes equilibrio al sistema, lo que va a acontecer es que más cedo, más cerca de que tú piensas, lo fluxo de conocimiento que alimenta la ciencia aplicada se va a reducir, porque necesitamos siempre de alguien que piensa más lejos, que es más fundamental. Es un equilibrio muy importante para el ensino superior y para la política de ciencia. Y lo que ha acontecido es básicamente que durante el RIS3 la inversión ha retornado a la ciencia, una inversión con planteamiento, por lo tanto, olhando para los datos, vemos en 2013 que perdimos capital humano muy importante de ingenieros, personas de ciencias de la salud, mas no habemos perdido capital humano de personas que han estudiado literatura o que querían ser profesores del secundario. Habíamos acumulado cerca de 30% de nuestro capital humano, era capital humano no empleável directamente en la economía, que necesitaba de reconversión, de recambio. ¿Por qué? Porque, claro que las escuelas normales tienen la capacidad. Cuando un profesor en Argentina, por cierto, es igual, se gradúa y va a enseñar a los grados intermedios, él va a quedar a lecionar en los grados intermedios por 20 o 30 años, hasta que termine su trabajo. Y por lo tanto, cuando produces muchos, como habíamos producido, lo que va a acontecer es que esas personas van a ficar sin empleo. Y teníamos un problema muy grave, que era muy significativo y que no habíamos contabilizado, que 30% de esas empresas, de esas personas, no tenían empleo directo. Tenían que se adaptar. Como yo decía cuando comencé a hacer RIS3 en esa data,
tienen tres hipótesis. O van para la fila de desempleo, tener ayudas de Estado, o van a trabajar en McDonald's, como muchos otros en supermercados, o los reconvertimos. Y por lo tanto, nós teníamos dos retos. Por un lado, voltar a plantear, mantener cantidades, reforzar la creación de capital humano, mas de una forma más planteada, con una clara identificación de prioridades. Y el segundo reto era crear condiciones de recambio, de reconversión, de transformación del capital humano que habíamos creado, mas habíamos creado en áreas menos ajustadas. Y eso ha sido un problema que teníamos que lidar. En termos de los programas, para que pueda compartir con vosotros, en termos de los programas, lo que habíamos hecho es que identificamos un conjunto de prioridades. Estas son las 15 prioridades de la versión original. Y los programas de investigación, los programas de formación de altos grados, etc., pasaron a ser financiados de acuerdo con su encuadramiento o no nestas áreas. Lo que RIS3 aportó fue una restricción financiera a los cursos, a las licenciaturas, a los grados que no se ajustaban, que no estaban de acuerdo con las prioridades identificadas con las líneas de investigación. Como os dije antes, las universidades responden muy pronto a los incentivos financieros y, por tanto, rápidamente también cambiaron su perfil de investigación para se acomodar. Y con eso, por ejemplo, habemos invertido mucho en este complemento. Al mismo tiempo, creamos un segundo programa más modesto, menos ambicioso, mas muy importante, para iniciar este proceso de reconversión de las personas que no eran directamente utilizables por el mercado de trabajo. Y lo que hacemos, por un lado, una política de estímulo de procura del mercado de trabajo, haciendo que, atraindo un conjunto de nuevas empresas diferentes de aquellas que teníamos aquí y que son una tendencia global, que son las empresas de servicios partilhados. Una empresa que gestiona, hoy, por ejemplo, en Lisboa, gestionamos los salarios de una multinacional belga, que es Solvay. Para Solvay, la importancia, la gestión administrativa y que emplea 2.000 personas, para ellos no necesitan de alguien especializado en ingeniería o gestión, necesitan de alguien que domine la lingüística, porque tienen que hablar con Francia, tienen que hablar con Alemania y necesitan de personas que se adaptan a eso. Y por tanto, lo que hicimos dentro de RIS3 fue hablar con esas multinacionales que estaban en Portugal o que estaban a venir a Portugal y decir así, vamos a hacer un programa conjunto. Tú necesitas de 300 o 400 personas. No necesitas de personas de treino muy específico. Necesitas de personas de alto grado, mas no necesitas de ser de un treino muy específico porque vas a invertir en reconvertirlas para lo que necesitas. Yo creo un programa público de financiación parcial de una parte de ese programa, junto de mis universidades y politécnicos. Y las universidades abrían turmas de 40, 50 personas. Voy a explicar muy pronto cómo eso funcionaba. Dentro de estas áreas, ya hemos identificado esa área, tenemos empresas de áreas tecnológicas, donde, por ejemplo, habemos convertido personas de matemática a programadores. La programación exige muchos conocimientos de lógica, mas consigues converter un matemático en un programador hábil. Y por lo tanto, nosotros olhamos para aquilo que teníamos a más, profesores de matemática, profesores de inglés, portugués, español, francés, etc., historiadores, etc., y olhábamos para as competências deles e tentávamos perceber como los podíamos converter en algo diferente, los transformar. Hablábamos con estas empresas, elas nos decían, yo necesito de 500 que hablen francés porque voy a procesar los salarios o voy a tratar, por ejemplo, en la cuestión de los abogados, vamos a crear contratos de trabajo, etc., nuestras funciones.
Nós hablábamos con ellos, hablábamos con las universidades y creamos un programa de financiación. El Estado pagaba una parte, más o menos entre 50 a 60% de lo coste. Las empresas pagaban 40%. Y seleccionaban una parte, seleccionaban las personas que iban a los cursos. Antes de reclutarlas, nosotros dábamos una base de datos de este capital humano. Las empresas las seguían, los entrevistaban, seleccionaban un número, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de 100. Esos 100 eran registrados en un curso de adaptación definido en parcería por la empresa y por la universidad. De forma que las competencias que estaban siendo administradas pudiesen estar alineadas con lo que a empresa quería. Porque estas empresas quieren para ayer, no quieren a alguien que va a aprender en lo local de trabajo, quieren a alguien pronto. Y solo impugnamos una condición, porque son grandes empresas, que al fin ellos tenían que quedar con entre 60 a 70% de las personas que se han graduado de esos cursos de adaptación. Las empresas lo aceptaban por una cuestión muy simple. Eran ellas que seleccionaban o preseleccionaban las personas. Por lo tanto, si lo hicieran mal, era un problema de ellos. Esto era importante, ¿por qué? Porque la primera vez que lo hicimos, habíamos sido un poquito voluntaristas. Queríamos ser agradables, queríamos invertir, convertir las personas, ia ser empleo nuevo, y por lo tanto financiábamos más y no impuñamos condiciones a las empresas. Mas después estas empresas multinacionales algunas veces cambian de ideas. Y al fin yo había formado a alguien para gestionar los productos de Solvay y Solvay me decía, malogradamente no los quiero más. Y el Estado había invertido. Y por lo tanto, la contrapartida del Estado era que Solvay los selecciona. Escoge quien quiere. Y los 100 que escoge va a tener que contratar 70. Si no lo contrata, va a pagar los 60% de Estado, que Estado ha invertido en conversión de este capital humano. Eso nos ha ayudado a mejorar un poquito eso. También RIS3 nos ha ayudado a identificar líneas donde Portugal tenía una gran capacidad o un gran potencial de competitivo y que nos necesitábamos de programas de investigación y de treino muy especializados. Y, por tanto, RIS3 ha sido la base para crear esos programas. Mas algo muy importante que eso, por tanto, habemos invertido mucho en esto. Como vas a ver, la salud es dominante en Portugal, se ha convertido en una área muy fuerte en términos científicos, malogradamente no tan fuerte en términos económicos, mas muy fuerte en términos científicos. Por lo tanto, invertíamos de forma significativa. También cambiamos aquí las políticas. Antes de esta generación de políticas, nuestras políticas de investigación y desarrollo eran muy fragmentadas. Nosotros creábamos proyectos de corta duración. Un investigador se candidataba por proyectos de 3 meses, 6 meses y recibía un poquito de dinero. ¿Cuál era el objetivo? Reducir el riesgo, porque después de 6 meses ellos se candidataban nuevamente para hacer los desarrollos siguientes y así sucesivamente. Lo que nos habíamos aprendido con eso es que lo facto de darmos un poquito de café para todos, usando la expresión que nuestros hermanos de España lo usan mucho, y de hacermos proyectos muy pequeños, creaba 2 tipos de ineficiencia muy grandes. La primera ineficiencia resultaba de los costes de transacción. Las personas perdían una parte grande de este tiempo creando una nueva aplicación para obtener los fondos adicionales. Y por lo tanto, ellos pedían al Estado, algunos de vosotros son del Estado, ellos vos pedían financiación, vosotros tienen un tiempo de análisis y durante ese tiempo el proyecto paraba. Y había una discontinuidad. Después, el facto de los proyectos serem pequeños no les permitía invertir en algunos equipos más grandes, de mayor dimensión. Y por lo tanto, cambiamos este proceso y introducimos lo que llamábamos de proyectos integrados de ciencia y tecnología,
que son proyectos a 3 años, proyectos de grande dimensión, en que cada línea de investigación tenía no máximo 1 millón de euros. Lo obligábamos a tener personas, tenían que ter pelo menos 20 investigadores por cada línea dessas, mas estes projetos mais grande dimensão que podiam atingir 6 a 7 milhões de euros ao fim, eram projetos de grande dimensão que permitiram invertir muito e comprar muito equipamento e foram muito importantes para reforçar as competências, especialmente nas áreas da saúde e das tecnologias digitais. Nas outras áreas é mais dividido e mais tradicional. Por lo tanto, aqui havemos invertido muito em termos de criar mais capacidade científica desde 2013 e começamos a recuperar em termos de capacidade o que havíamos perdido na crise financeira. E ainda estamos recuperando porque é mais difícil construir do que destruir, mas nós hoje temos um parque de infraestruturas e quando puedes vir a Portugal teremos todo o gosto em compartilhar com vocês isso. Um parque de infraestruturas, de equipos que são de facto muito raros e que nos han permitido dar um salto para estar ao mesmo nível que a Europa. Porque antes, posso compartilhar algo assim, quando eu estudava, um estudante de engenharia mecânica só havia motores ao 4º ano, porque não havia motores para ver. Portanto, lo víamos em papel. Em papel desenhávamos o motor e tentávamos perceber o motor de papel. Estas inversões, este cambio de política durante o primórdio de riqueza de inversión que veio durante isso, nos ajudou a investir muito em infraestruturas e personas e infraestruturas, e criar novos instrumentos de que vos vou falar ao fim deste ano. Paralelamente a esta área temática, um planteamento mais temático de la inversión, una apuesta muy grande en la internacionalización, en continuar lo esfuerzo que habíamos hecho, mas aquí en hacerlo crecer. Hay aquí dos cosas que yo acho que pueden ser muy interesantes para Argentina también, para Salta, y que os voy a hablar. Lo primero, veis en el gráfico de cima, lo progreso de Portugal en términos de número de proyectos y de financiación en aquilo que son los programas europeos de investigación. Europa ha creado programas de financiación europeos donde los países para participar tienen que pagar una cota y después la financiación es competitiva. Durante muchos años, Portugal era un contribuyente líquido. ¿Qué significaba eso? Que nosotros para entrar pagábamos más de la cofinanciación que obteníamos después en competición. Desde 2014 se ha invertido eso. Y hoy nosotros vamos a buscar más dinero do que aquel que ponemos para entrar. Este modelo de obligar a los países de la Unión Europea a poner dinero en porcentaje, mas a poner dinero, es importante para demostrar lo esfuerzo que es necesario para progredir aquí. Aquí tenemos una tasa de suceso de los proyectos que a los mejores anda en 14%. Significa que pouco mais do que 1 em cada 10 projetos é aprovado. São projetos à escala europeia, que necessita de um consórcio de pelo menos 5 países e 5 parceiros, que ha contribuído de forma muito importante para criar redes. Por que digo que isto pode ser interessante para a Argentina? Porque isto não está cerrado apenas à União Europeia. Suíça, Noruega, são países que não pertencem à União Europeia e que entram neste programa pagando sua cota. Mas a União Europeia lo está alargando a Canadá, por exemplo. E lo pode alargar a todos os países que queiram participar. As regras são as mesmas. Al inicio, para países como a Argentina, que estão desenvolvendo seu sistema de inovação, vão a perder dinheiro. Mas estão invertindo no futuro, porque estão integrando as redes de los mejores de los mejores. Los mejores não é Portugal. Nosotros invertimos para estar con los mejores de Alemania, con los mejores de Francia, con los mejores de Reino Unido, los mejores de Suecia. Estar con ellos ha sido fantástico y una gran oportunidad de aprendizaje. Y nos ha permitido importar nuevas prácticas, nuevos modelos y cambiar la forma como hacemos el ensino superior.
puedo dar o exemplo que de ensino superior, por exemplo, estamos introduzindo uma nova forma de pensar como ensinamos ao ensino superior. A Europa está usando uma coisa que é muito conhecida do fitness. Do fitness hay una cosa llamada HIIT, que es High Intensity Interval Training, entrenamiento intervalado de alta intensidad. ¿Cómo se traduce isso para ensino superior? Por exemplo, no alto grado, mesmo no doutorado, nosotros tenemos tópicos, clases a que atendemos, a que vamos, y tenemos al mismo tiempo, en la mañana ingeniería avanzada, a la tarde matemática avanzada, el otro día ciencia de física, el otro día química. Es lo que las estadísticas de las análisis de las universidades más avanzadas han demostrado, es que la capacidad de retener información es más limitada así do que se concentrássemos durante una semana todo de física y después todo de matemática, después todo de ingeniería. Han hecho algunos testes a los estudiantes y siendo un teste normal, un examen normal después de terminar las clases, y 3 meses después tentar evaluar qué ha sido retenido. Y, por ejemplo, las universidades europeas se han percepcionado que es preferible concentrar estos módulos, ter módulos de un solo tópico más concentrado y, por tanto, diferentes módulos a lo largo del tiempo do que tener módulos en paralelo. Por lo tanto, estar nestes cenários foi muito importante para importarmos práticas. Por exemplo, importamos práticas do modelo Fraunhofer, que provavelmente lo conoces, e que para instituições de investigação tem um modelo de financiação muito interessante. Um terço viene do Estado, outro terço viene de projetos competitivos e outro terço tem que vir obrigatoriamente de contract research, pago por empresas. Isso é um modelo que, claro, que não é posible al inicio para Argentina como no es posible para Portugal. Mas es un modelo que tenta balancear la importancia de algo más fundamental que debe ser pago por el Estado, por el presupuesto nacional, algo que debe ser competitivo, no puede ser garantizado, tienes que luchar por estos proyectos para ser financiados, y algo que estimula la colaboración con empresa, diciendo, si quieres tener lo último tercio de tu presupuesto, tienes que hacer colaboración con empresa. Y por lo tanto, estos modelos habemos aprendido con los europeos, que habemos importado para acá. Durante este periodo invertimos muchísimo en internacionalización y habemos progredido, como ves, en términos de dinero, habemos progredido mucho desde 2014 a 2019 en comparación con el periodo anterior, en términos de integrar estas redes y crear redes de cooperación muy eficaces. Pido perdón por lo gráfico, no lo ves bien, mas puedes ver lo que aconteció en las fases anteriores. Estos gráficos son de las fases anteriores, en términos, por ejemplo, en lo número de investigadores en equivalente a tiempo integral. Como os disse, las fases perto de 2005 2007 começa uma inversão muito grande que produz resultados depois, em termos de número de doutorados. E durante a crise começa um período de alguma quebra e de alguma estagnação que se vai prolongar. Lo mesmo em termos de orçamento. Houve um grande crescimento do orçamento, do presupuesto de tudo que era investigação e ensino superior. E lo ves aqui, o crescimento que houve hasta la fase de RIS3, después con algunas reducciones puntuales, alguna inconstancia proporcionada por la crisis financiera. Y lo mismo los resultados en términos de publicaciones científicas. Esto ha sido un pequeño sumario de aquello que ha sido la evolución de la política de ciencia en Portugal. Yo sé que tengo algunas cuestiones aquí. Os voy a dar una visión, antes de responder algo más, voy a dar una visión de aquello que son los instrumentos que se siguen y que vamos a hablar, vamos a continuar a hablar de RIS3 y de las otras componentes, más de aquello que es la parte siguiente del ciclo de innovación. Esta política de ciencia es fundamental para crear las condiciones de partida, las precondiciones. Mas después tenemos que elevar
o conhecimento das pessoas para o ambiente empresarial. E isso também é um reto muito difícil para as instituições públicas. As empresas não estão preparadas, as empresas não os querem, as empresas não os valorizam, pelo menos na maioria delas. E, por lo tanto, tivemos que encontrar instrumentos a nível nacional e a nível europeu e desenvolvê-los para poder cobrir todo o ciclo que va desde la universidad a la empresa. Y eso, yo voy a destacar eso en otras sesiones, mas aquí es lo core business, las actividades nucleares de ANI, donde yo trabajo, que es optimizar los sistemas de innovación entre todo que es la producción de conocimiento y las empresas, la economía. Vamos a ver diferentes tipologías de proyectos. Yo hablo, solo voy a hablar de un que hoy, que me parece muy importante solo para vos tener curiosos para las próximas etapas, que son los programas movilizadores. Los programas movilizadores son programas que envolven empresas y universidades y pueden envolver el Estado. Son programas largos, con varios millones de euros y que tienen en media cerca de 20 instituciones nacionales participantes, nacionales y regionales. ¿Cuál es el objetivo? Es un programa estructurado en lo que llamamos PPS, Proceso, Producto y Servicio. Y los retos de estos programas es juntar no mismo consorcio, no mismo equipo, todos los elementos necesarios para desarrollar una solución final para el mercado. Identificamos un reto de mercado y vamos a desarrollar, porque tenemos proceso, porque para desarrollar un servicio y un producto final necesitamos de envolver también aquellos que producen los materiales, aquellos que producen las componentes que son utilizadas para lo último en la cadena. Trabajamos con consorcios y equipos completos, desde el fornecedor de materia prima al productor final que está en el mercado vendiendo al cliente. Y para eso juntamos investigación en todas las etapas del proceso, de forma a que estos programas de investigación son programas muy aplicados, mas son programas que al fin producen un resultado. Percebimos que es importante tener instrumentos particionados donde hay proyectos para ciencia, proyectos para empresas, muy definidos por estrategias individuales, mas às vezes é necessário criar um sistema que ajude a criar a rede de parceiros, uma rede completa, porque é muito difícil de trabalhá-la. E, por lo tanto, vamos trabalhar projetos mobilizados. E antes de retornar, aqui são os sistemas de incentivos às empresas, e vou para compartilhar isto com vocês. Mas antes de terminar, vou tentar responder a las questões que me foram colocando em chat. Eu penso que algunas no son para mí, porque la estadística de Salta no tengo. Puedo compartir con vosotros los números de investigadores por 1000 habitantes, etc. Esto está creciendo todos los años, gracias a Dios, pero puedo compartir, como puedo compartir la proporción de personas con altos grados, pelo menos licenciado, y la evolución a largo plazo, nos últimos 10, 15 años. Eso puedo vos mostrar, bem como todos los indicadores de innovación más básicos. Relativamente à questão de Flávia, quanto à metodologia de identificação e seleção de desafios de mercado, depende do que hablamos. Por exemplo, se hablamos de RIS3, os desafios, os retos são baseados em duas coisas fundamentais. Uma análise técnica e coordenada de Estado e de suas instituições em termos daquilo que são as tendências globais da economia e a participação dos atores nos espaços de descoberta empreendedor de que vamos falar na próxima sessão. Na próxima sessão vou começar um pouquinho uma receita de como vamos a construindo uma estratégia de RIS3. Era importante percepcionar a componente de ciência, temos que percepcionar mais tarde o que estamos fazendo em termos de política econômica, mas há alguns passos intermédios para construir os retos. E esses retos são criados com base numa lógica muito simples, que é: vamos olhar para o mundo, porque somos demasiado pequenos para pensar
que vamos a definir algo. Vamos para las tendencias. Agnóstico. Podemos... Se te corta un poco. Ahora está mejor. Eventualmente estoy para los ahí pelo menos Fidel me dice que sí está bien. Pronto, lo que va, pues, nós vamos, eu vou tentar vos dar uma imagem generalista daquilo que é o processo de RIS3 e depois tentar mostrar-vos como vamos aplicando isso. Por exemplo, algumas destas tendências decisiones. Si lo hacemos solamente de una forma top-down, de cima abajo, vamos a perder mucha información. Lo que vos digo es que en países y regiones como Salta o Portugal no es posible ser solo bajo a cima, arriba. Eso no acontece, porque no tenemos la maturidad del sistema de innovación para que ello pueda identificar sus prioridades. Vos doy un ejemplo. Hay un programa muy interesante que es el programa Catapult, que es un programa de Reino Unido. Y eso es posible en Reino Unido. El gobierno dice que va a financiar 6 a 7 grandes infraestructuras tecnológicas. La decisión después es de los actores. Mas eso significa que los actores saben escoger y saben identificar claramente qué son los retos que pueden abrazar y lo que necesitan. Mas isso é possível em regiões como Cambridge ou Manchester. O Reino Unido não lo consegue fazer em outras áreas, como Glasgow, por exemplo, ou Escócia, ou Liverpool, onde o sistema local não está tão desenvolvido. Portanto, são as zonas mais desenvolvidas que conseguem responder a estes retos. Mas eu vou tentar, porque sei que isso é importante para vocês. Para mim é importante compartilhar algumas coisas sobre a política de ciência, como ligamos aqui, para cuando llamamos y cuando hablamos de las próximas etapas y de después cómo vamos a construir las prioridades, los cruzamientos, las intersecciones, percebimos que cuando no tenemos nada tenemos que invertir. Y esa inversión va a producir resultados, si es una inversión planteada. Demora algún tiempo. Yo por mí voy a terminar, os liberto hoy. Si tienes alguna cuestión, por favor, me digan. Si alguno de vosotros quiere vir a Portugal o si quieren organizar algo, sean muy bienvenidos. Puedo organizar algo que os permitirá visitar las universidades, los institutos de investigación y algo más. Las visitas para allá de la parte social, que es muy agradable y es muy importante. Nosotros a veces falamos mal de la parte social, mas eso es fundamental para la colaboración ser efectiva más tarde. Yo siempre creí y siempre quis lo que llamo huelar y sentir lo ambiente. Porque una cosa es ver en papel y leer, otra cosa es estar allá. Como decía alguien otro día, una cosa es ver en libro la Capela Sistina con los textos de Michelangelo. Otra cosa es estar allá y poder ver y sentir lo ambiente que se crea.
Eso hace toda la diferencia. Y por tanto, si quieres, puedes compartir eso. Y también sería importante para las universidades, especialmente de Salta, y los investigadores, eventualmente establecer algunas puentes con Portugal. Portugal puede ser una puerta de acceso muy interesante para vosotros entrar en las parcerías europeas. Y como vos dice, los programas europeos no son solamente europeos. Hoy invertimos en otros lados y estamos disponíveis para alargá-los a países parceros estables. No puede estar este año y no estar en el próximo. Mas si hay un compromiso serio de los gobiernos, la Unión Europea lo analizará y puede entrar en estos programas. Invertir en su desarrollo y en una parcería europea. Para Europa es estratégico, para vosotros pienso que también. Pelo menos para Portugal ha sido muy, muy importante. Mesmo quando, durante muitos anos, havíamos dado mais dinheiro do que aquele que obteníamos de volta. E aqui se discutia, mas por que lo estamos fazendo? Estamos perdendo dinheiro. Pelo contrário, hoje ganhamos mais dinheiro do que lo teníamos e temos um sistema de inovação muito mais desenvolvido. Mas, ¿tienes alguna questão mais? Se não, pida a Julia o mi anfitrión que cierre la sesión. Y nos vemos en 15 días. Alexander. Tenemos eco, mas por favor. Yo pienso que nuestro anfitrión se ha perdido. Alexander. ¿Sí? Sí. Puedes hablar. Por la mala conexión. Alicia, puedes hablar. Yo te uso con eco, Sí. mas sin problema. Alexa. Puedes hablar, Alicia. Sí, preguntaba, en estos programas que vos financiaste, programas que mencionaste como cofinanciado entre las empresas, y en la cual las empresas seleccionan los candidatos que pueden ser parte de este programa. Luego también las empresas, junto con las empresas, definen cuáles son los contenidos, o son únicamente las universidades que se encargan de eso. ¿Participan los referentes de las empresas, los empresarios también como docentes en esos programas? Son las dos partes. Una de las precondiciones para que sean financiados es que haya un acuerdo previo sobre la propiedad intelectual. Porque una de las cosas que habemos aprendido es que después del proyecto estar concluido, propiedad intelectual, por ejemplo, es un problema, porque el investigador quiere publicar, la empresa piensa que no se puede publicar nada porque lo segredo de algo se va a ser revelado. Por lo tanto, ese acuerdo tiene que estar preestablecido, caso contrario, no hay financiación para ninguno. En la definición de la agenda de investigación es compartida, porque la empresa va a desarrollar parte de la investigación por sus propios medios. Va a pagar la fiesta, una parte de la fiesta. Por lo tanto, la empresa tiene el derecho de se pronunciar sobre aquello que son sus retos y son sus objetivos. Y claro que la universidad también. Por lo tanto, tiene que ser por acuerdo mutuo entre las dos partes. No es un programa direccionado a economía. Siendo un programa de investigación, es un programa de economía. Por lo tanto, no es un programa de ciencia fundamental, es un programa direccionado claramente a solución de un problema. Punto. Bien. Bien específicos. Gracias. La parte técnica, nosotros queríamos hacer una consulta en relación a las presentaciones tuyas, Alexander, porque nos han solicitado tenerlas para poder hacer un poquito más eficiente las distintas sesiones. Y por otra parte, la otra consulta es si ustedes en RIS3, primero fundamentalmente fue el apoyo o el origen en la política en ciencia y tecnología, cómo fueron acoplando el sistema productivo o la parte productiva, cuál fue el momento en que se sumó RIS3 a ese sector.
La primera cuestión es simple. Os voy a enviar todo. Enviaré a Carolina y a vosotros y después vosotros distribuyen las presentaciones. No hay cualquier problema. Necesito hacer pequeños ajustes sin problema. Cuanto a la segunda cuestión, la parte de las universidades es siempre más fácil. Parece más difícil porque a veces nos parece que institucionalmente es más difícil gestionar, mas es la parte más fácil de identificar cuáles son los retos y cuáles son los perfiles de especialización. En las empresas nosotros tuvimos que hacer la análisis al mismo tiempo. La producción de efectos es que fue diferida en tiempo. Lo que quiero decir es que la apropiación de la prioridad de RIS3 por las universidades fue casi inmediata cuando les transmitimos que si no se alineasen no iban a tener dinero. Eso ha creado un incentivo inmediato de transformación y ha funcionado muy bien. Yo no creo en sistemas extremados, límites, en que tienes que estar necesariamente allá. Tienes que seguir una Biblia que habemos creado nosotros y que es imperfecta. No es inspirada en Dios. Es una Biblia claramente imperfecta. Yo creo en lo que estoy implementando, como os dice, la estrategia que va a vigorar neste período hasta 2027 ya es mía y de mi equipo. La otra hay recibido del pasado. Es una estrategia diferente, con concepto diferente, mas que tiene un modelo híbrido en que hay una competición general para quien quiera y después hay una competición específica abrigada para aquellos que están alineados con las prioridades que habemos definido nacionalmente. Lo que eso permite es un poquito más de flexibilidad, porque la Biblia no será perfecta. Y por tanto nos da algún trabajo. Relativamente a la parte de las empresas, la análisis tuve que ser al mismo tiempo, porque para identificar las oportunidades y los retos que después informan la lógica de especialización, tenemos que percepcionar lo que acontece en las universidades y la ciencia, mas también lo que acontece en la economía. No solo la economía existente, mas la economía que creemos que podemos crear. Por ejemplo, hay muchas regiones en Europa que no eran regiones turísticas y que han percepcionado que turismo puede ser una alavanca fenomenal de crecimiento. Y por lo tanto, hoy están intentando desarrollar un nuevo perfil económico muy baseado en turismo. Los mismos en términos de salud. Por ejemplo, al norte de España, en la región de Navarra, se ha creado una universidad y un conjunto de institutos de ciencias de la salud que es muy fuerte. Es más fuerte que Madrid. Y ha sido una inversión consistente de la región de Navarra por algunos años. Mas eso no puede ser desajustado de la economía. Tenemos que tener una análisis económica de la estructura, cuáles son las características. Yo te puedo decir exactamente cuál es la estructura económica de Portugal. Yo sé que os meus empresarios son menos calificados que los empregados. Sé que o meu empresario tiene en media el 9º año. Significa que ha estudiado 9 años. Sé que los meus empregados hoy tienen en media 13 años de escolaridad. Significa que ya estamos transitando de los 12 para la universidad. Sé que o meu perfil de empresas son pequeñas empresas, 95% de ellas tienen menos de 10 trabajadores. De esas, una gran porcentaje, me hace falta un número, tienen menos de que 3. Por lo tanto, conociendo la demografía de empresas y la demografía también sectorial, conseguimos percibir un poquito lo que hacen. Después es importante analizar las empresas no solo de la perspectiva sectorial del mercado donde están, mas de una perspectiva tecnológica. No es tanto decir si ya hacen I+D, mas sobre todo percibir cuáles son las características de su base tecnológica. ¿Por qué? Porque algunas de esas empresas, para se ajustar al futuro, tienen que cambiar su negocio. Y para cambiar su negocio, lo más fácil es procurar una área cercana
en términos tecnológicos. Un ejemplo simple de eso es, por ejemplo, en Portugal lo estamos haciendo, las empresas que producían componentes para el automóvil y que estamos financiando para que se conviertan en fornecedores de aeronáutica, de la industria de aviones. Porque la base tecnológica es parecida. Por ejemplo, estamos lidando, gestionando un problema que nos va a ocurrir en los próximos 5 o 6 años, que es el fin de lo plástico. Tenemos una gran industria asociada a los moldes y a los plásticos. Producimos botellas, mas también partes de coches, etcétera, de carros, de plástico. Las imposiciones de sostenibilidad en Europa nos han impuesto que vamos a terminar todo lo que son los sacos de plástico de supermercado los próximos 2 años. Todo lo que son lo plástico de las botellas. Hoy las botellas de agua están terminadas y están siendo sustituidas por cajas de papel con un saco de plástico grande interno. Eso permite ya reducir la utilización de plástico en 60%. Mas eso crea un reto muy grande a esa industria. Ellos saben trabajar plástico, ¿cómo los vamos a adaptar? Y ese es el perfil, ese análisis tecnológico es muy importante para también definir este perfil de especialización. Por ejemplo, lo que algunas empresas de plástico se van a convertir no es tanto a dejar de trabajar plástico, mas a trabajar otro tipo de plásticos. Los plásticos que ahora no son reciclables, los plásticos que vienen del océano. ¿Por qué? Porque esos ya existen. Es un poquito como las empresas que están se esforzando. La BP, British Petroleum, que pienso que te debes tener en Argentina, no sé, que es un sitio donde vendes gasolina. No tienes BP, mas es una cadena internacional, un operador internacional como Shell, como Petrobras en Brasil, etc. En BP, si vas al puesto meter gasolina, te dicen que la gasolina es carbono neutro. ¿Cómo es posible? Porque ellos están invirtiendo en otras cosas para reducir los contenidos de carbono en términos de saldo. Por lo tanto, nós tenemos que entender las bases tecnologías de las empresas. Primero, la demografía. Si tenemos empresarios que no son calificados, tenemos un problema muy grande. No vamos a convertirlos en creadores, en innovadores, porque ellos tienen un problema organizacional interno, una falta de competencia, una incapacidad de crecimiento y de mudanza muy grande. Y ese es un problema que tiene que ser gestionado. Lo segundo, perceber cómo es la demografía en términos de dimensión, de distribución sectorial. Y esa análisis tiene que hacer. Olhar para los más importantes y percibir cuáles son los retos que ellos van a enfrentar en los próximos años y cuáles son las posibilidades de colaboración entre ellos, porque a veces es posible hacerlo. Y por fin, entender la base tecnológica de estos sectores y percibir cómo los podemos ayudar. Pues voy a dar un ejemplo muy interesante de textil en Portugal. Textil es muy importante. Y durante muchos años, lo textil ha sido una industria competitiva por los bajos costes. Se ha cambiado eso. Habemos analizado dónde poderíamos ser efectivos, competitivos. En ese análisis, vos puedo hablar también de construcción marítima, en ese análisis habemos identificado que solo poderíamos hacer competitivos en 2 áreas. La producción textil técnico para automóviles y utilizaciones profesionales y la producción de textil para casa, para decoración, porque Europa no tiene mucho de eso. Y cuando piensas en casa, pensamos en las decoraciones que son caras, no en las baratas, mas donde podríamos ter. Todo o resto es muy difícil tener marcas propias que nos den una ventaja competitiva adicional. Lo mercado de textil, de ropa, lo que viestes hoy, es un mercado mayoritariamente controlado por las grandes cadenas de distribución y de marcas internacionales. Y no vamos a tener dimensión y músculo para los enfrentar. Mas te digo algo muy interesante que he aprendido en Portugal con lo mar. Tenemos una grande pasión por lo mar y voy a hablar de esto muchas veces. Es algo que acompaña al pueblo portugués desde 500 años atrás. Y hasta
una década atrás, yo había empezado a trabajar en el Estado portugués y había las zonas de construcción de navíos se estaban entrando en falencias, se estaban perdiendo competitividad. Habíamos incluso vendido algunos ferries a Hugo Chávez en Venezuela, talvez tenham ouvido, mas a nossa construção não era competitiva. Por que não era competitiva? Porque se queres fazer a parte metálica, lá importas de China ou de Coreia, que é muito mais barato. Eles têm grandes facilities. Não era a infraestrutura não era relevante nisso. Não era o custo de produção. Era a escala com que produzíamos navios e barcos. Isso não acontecia em Portugal. Portanto, não poderíamos ser competitivos a trabalhar o hierro e o aço. Quando hicimos a análise do setor de construção naval, lo percebimos que nós, para construir barcos, só teníamos duas hipóteses. Só há, em Europa, só há dois tipos de indústria naval que sobreviveu em toda a Europa. Os motores, que vêm da Alemanha, e que ainda são tecnologicamente exigentes, e, por lo tanto, os construtores navales, inclusos os chinos, importam os motores da Alemanha, fazem todo o resto. Lo encace, todo, menos os motores. E a segunda parte, o segundo nicho de mercado onde havia, eram os barcos com requisitos de luxo, que eram os cruceros e os iates. Hoje os iates são desenhados por arquitetos. São produtos de alfaiataria. Não são produtos onde as vantagens de produzir em grande escala se notem, porque eles não existem. São produtos hechos uno a uno. E habíamos reparado que no norte da Europa, na parte nórdica, sobreviveram a indústria de cruceros, de construir navios para serem navios hoteles. Por quê? Porque toda a concepção de navio exige um cuidado, um detalhe diferente. E esse detalhe, mais do que compensa esse detalhe, essa tradição europeia, esse luxo europeu que as pessoas compram, nos davam competitividade. Para analisar a economia, nós temos que fazer estes diagnósticos com alguma profundidade, perceber por que não funciona. É o que funcionará. Esse diagnóstico tem dois componentes, uma componente interna, de perceber o que somos, e uma componente de benchmarking global. Porque o que estão os outros fazendo, e conseguimos competir com eles ou não. Vos digo que hacer ferries como hicimos para Hugo Chávez, hacer navios de guerra, pequenos navios de patrulha, costeiros, etc., isso não é rentável para nós. Não vai ser rentável para a Argentina. Porque se analisares, vais a chegar à mesma conclusão que outro. Navios que seja de assemblaje, não somos competitivos. Navios que seja de construção cuidada, poderemos ser. Lo resto é reparação. A reparação naval podemos ser competitivos, porque tem a ver com posição geográfica. Por exemplo, Portugal pode ser competitivo, porque os navios que vêm do sul da América ou que vêm de África passam por Portugal antes de chegar a Rotterdam, em Holanda. E, portanto, se necessitam de ser reparados, podem reparar em Portugal, que é mais barato do que hacerlo em Holanda. Aí somos competitivos. Não somos competitivos a construir navios. Por lo tanto, todas as análises que hacemos de empresas, e depois vou compartilhar alguns exemplos disso, e sobretudo de setores, são análises que têm que ter algum detalhe, alguma perspectiva tecnológica, técnica, e sempre este benchmarking. Sendo que, como penso que vos ha referido antes, e vou referir novamente, é importante aceitar a morte. Algumas das coisas que nós sempre conhecemos como muito competitivos, que têm tradição em nossos países, estão condenados. Isso acontece em Portugal e acontece de certeza na Argentina. Temos coisas que nos agarramos porque sempre houve cá, sempre foi relevante. Por exemplo, vos digo algo que na Europa amamos e que é muito difícil de encontrar. Eu não sou consumidor porque sou intolerante à lactose, mas é o dulce de leche. De dulce de leche que conozco muita gente que aqui anda procurando para importar.
para comprar de América do Sul y que adora eso y no es tan fácil encontrar. Son esos pequeños detalles que tenemos que encontrar. Eso es tradición que tiene valor, porque lo original lo podemos replicar aquí, mas lo original es de América del Sur. No sé si es de Chile, porque tengo dulce de leche en Chile, si es de Argentina, de dónde es, mas lo facto es que lo asociamos a la América del Sur. Y por tanto es original. Tenemos que encontrar estos pequeños detalles que nos hacen ser competitivos y diferentes de los otros. Porque si no, vamos a ser trucidados. Asia es muy grande. Y si piensas que vuestro competidor es China, ya estás desactualizado. Nuestro competidor no es más China. O es cada vez menos China. Es Vietnam. Y después será otro cualquier. ¿Y por qué es Vietnam? Porque China no es tan barata. No es tampoco tan barata como era 10 años atrás. Y si vas a comparar los costes de trabajo, ellos se están aproximando mucho de los costes de trabajo del mundo occidental. Tienen la ventaja de la dimensión y de la escala, mas no tienen una ventaja de costo tan grande así, no más. La diferencia, lo próximo competidor es Vietnam, cuando hablamos para estadística. Y después vamos a tener otros países de allá. Un día, que es la gran promesa de economía hasta un siglo, vamos a tener la concurrencia de África. Infelizmente, la África está muy lejos de estarmos en este punto. Y solo lo norte de África, especialmente Marruecos y Tunisia, tienen de facto alguna capacidad económica para competir en un mercado global. ¿Alguna cuestión más? Si no, nos vemos de 15 días. Muchas gracias por vuestro tiempo, vuestra paciencia. Espero que continúe a ser un gusto y por favor mintan cuando tal no sea. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexandre. Gracias, hasta luego a todos. Saludos a todos. Hasta luego. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.